Bueno, vamos a ver ahora, esto decíamos de notación, el significado real de una palabra aislada de cualquier contexto, que si yo, por ejemplo, le pregunto al compañero, ¿qué es una silla? ¿Usted me responde? Sí. Un objeto para sentarse. Ok, entonces me dices un objeto para sentarse y resulta que yo hago esto. ¿Esto es una silla? Sí, pero entonces el significado que le vamos a decir al niño, ese no va a ser propiamente por el contexto en el que nos encontramos, pero sí le diríamos que la silla tiene respaldo de diferentes materiales. Exacto, que el rasgo que lo identificaría de otro objeto que sirve para sentarse es el respaldo, porque ahora hemos visto sillas que no tienen 4 patas, sino que tienen un pedestal, etcétera. Prototípicamente ya no sería la misma, pero hay rasgos distintivos que definitivamente son los cuales nosotros podemos extraer el significado. Y por connotación ya veíamos que era ese valor secundario que el hablante asociaba de manera subjetiva al significado real de una palabra. Los significados, entonces, tenemos significados que son de objetos prototípicos, como es el caso de las sillas. Y si yo preguntara, si yo digo es una flor, la flor ustedes la identificarían seguramente con distintas. Alguien pensaría en una margarita, otros en una rosa, en una gladiola, etcétera. Pero los rasgos que todos diríamos que identifican una flor serían los pétalos, el estambre, el tallo, los colores, el aroma, etcétera. Y vemos entonces que también nosotros cuando estamos abordando distintas clases, vemos que hay, si pensamos en una ballena y decimos a los chicos que la ballena es un mamífero, de primera es algo que no tenemos, entonces nosotros entramos ahí otra vez a decir, bueno, ¿cuáles son las características? Igual si digo, ¿el pingüino es un ave? Es un ave. Entonces así vamos viendo, bueno, porque hay referentes que realmente son prototípicos, pero entonces nosotros, esa es la parte de la escuela, de ir enseñando otros tipos de significados que no necesariamente son de los que sabemos de manera cotidiana. Esa es la parte de la escuela. Vamos a ver este par de oraciones. Si nosotros vemos el primer par, dice Manuel trabaja antes de comer y Manuel come antes de trabajar, ¿son iguales? ¿Por qué decimos que no son iguales? Por cómo están colocados las palabras. Ajá. Ok, aquí decimos las palabras, o sea, sí tenemos Manuel en las dos. Trabajar, también, antes también, la preposición también y comer también. O sea, como elementos son los mismos, pero el orden es el distinto y ese orden implica un cambio de significado. Exacto, un cambio semántico, un cambio a nivel oracional. De forma aislada, los significados son los mismos. Está el verbo trabajar, el verbo comer, la preposición, el adverbio, etcétera. Pero la forma en que están relacionadas hay un cambio de significado. Esos también son los ejercicios que nosotros les ponemos a los niños para que haya una reflexión sobre la lengua. En el siguiente par, siempre respiramos mientras dormimos y siempre dormimos mientras respiramos. ¿Qué les parece ese par de oraciones? Siempre respiramos mientras dormimos, nos parece que es lo correcto, lo lógico, lo plausible, mientras que siempre dormimos mientras respiramos, no. Sin embargo, no nos parece extraña gramaticalmente, o sea, la forma en que está establecida las concordancias y ordenada, de primera, no nos salta de decir, esta es un error gramatical, pero cuando extraemos el significado, si decimos esa, no es posible. Y eso es cuando nosotros estamos con nuestros chicos desde preescolar hasta universidad. Cuando están haciendo el discurso podemos ver que gramaticalmente están produciendo las oraciones de manera correcta, pero lo que dicen no siempre tiene sentido.
que esa es a la reflexión que nosotros también tenemos que llevarlos. Es decir, sí, gramaticalmente puedo decir muy bien. Claro, es metalingüística, es una reflexión. Ahora, la niña observaba el cielo desde la rama de un árbol y la rama de un árbol observaba a la niña desde el cielo. Ahora dice, la primera sí. Y decimos la primera sí porque sabemos que el verbo observar admite un agente voluntario. O sea, solamente un ser animado puede observar. Mientras que la segunda, el ser no es animado, desde nuestro universo del discurso decimos no es un ser animado, no puede hacer esa acción. Sin embargo, los cuentos, las metáforas, la poesía y demás nos dice que por supuesto que la segunda oración es plausible. No tiene ningún problema gramatical, no tiene ningún problema de sentido, es posible. Y esa es una reflexión sobre el lenguaje a la que también tenemos que llevar a los niños. Cuando les ponemos refranes, les decimos que nos interpreten, que nos digan de qué significa una golondrina no hace el verano. No es que, y que los niños, la mayoría, en un proceso de adquisición, dice, pues eso, que una golondrina no indica el verano. ¿Qué sigue? O sea, esa parte de llevarlos a esa reflexión. Ahora vamos a leer esta parte del libro de Rayuela, el capítulo 68. ¿Quién lo quiere leer? Sí. Apenas él le amalaba el noema, a ella le agolpaba el clemiso y caían hidromurias en salvajes ambonimios en sus talos exasperantes. Cada vez que él procuraba relamar las incopelusas, se enredaba en un chimado quejumbroso, tenía que involucionarse de cara al nóvalo, sintiendo cómo poco a poco las arnillas se espejunaban, se iban apeltronando reduplimiento hasta quedar tendido como el trimalciato. Y sin embargo era apenas el principio, porque en un momento dado ella se tordulaba los urgalios consintiendo en que él aproximara suavemente sus orfelunios. Bien, ¿de qué se trata la historia? No, es el 68. Es la maga, sabemos que Rayuela, entonces hay la maga, sí. Pero, ¿de qué se trata esta historia? Bueno, ya sabemos que es de literatura, que el autor es Cortázar, que es un libro que se llama Rayuela, y si solamente extrajéramos así tal cual el capítulo 68, nos dice la compañera que es una escena Totalmente erótica. ¿Y por qué sabemos que es una escena erótica? Aunque las palabras que utiliza son inventadas por él, sin embargo, tiene fragmentos que sugieren otras palabras, o sea, nos remiten a otras palabras, ¿no? Ok, entonces sabemos primero que sí hay palabras que evidentemente son del español. Sí. Entonces decimos, de ahí ya podemos empezar a Apenas extraer significados. sí. Pero también hay palabras que aunque no reconocemos, espejonaban. La morfología en la que está hecha esa palabra nos dice debe ser una acción. Y esa acción, en el contexto con las otras preguntas, con las otras palabras, yo digo, por supuesto se trata, me imagino que puede hacer referencia a esto. Sí. En el texto yo lo que así, en primera vista veo una fuerza verbal y creo que el verbo determina todo ese accionar porque la fuerza erótica está escrita así bien explícita a partir del verbo, ¿no? A partir del verbo que bueno, Cortázar con esta maestría que tenía para la escritura pues nos lleva, ¿no? Nos lleva de la mano, pero es una fuerza tremendamente verbal que está ahí y que nos da el accionar hacia lo erótico. Entonces decimos, hay aquí
un contexto, hay aquí, echamos, si se dan cuenta, a andar todas las reglas, desde la fonética, fonología, morfología, sintaxis, semántica, pragmática, todo está aquí para poder extraer el significado. De hecho, por eso es que también hacemos no solamente de expresión oral, sino de expresión escrita. O sea, decir qué información podemos obtener, qué características, y que nosotros en estas nuevas reformas que se han hecho para la educación básica, decimos que hay que darles situaciones diferentes, o sea, que no solamente son los cuentos clásicos, sino otros tipos de literatura, etcétera, noticias, textos científicos, etcétera, porque hay que ejercitar, echar a andar todo el sistema lingüístico. Hay que ser conscientes también a nuestros niños de las características del español. Quizá no como en las clases que nosotros tuvimos, de separar sujeto y predicado con rojo y azul, pero sí que hagan una reflexión sobre la lengua. Y ese es el gran reto para nosotros los maestros, porque también nosotros tenemos que reflexionar sobre nuestra lengua y sobre nuestras clases de español, finalmente. Bueno, entonces tenemos pragmática, de manera general, dice que la rama de la lingüística que estudia la relación de los signos con sus usuarios, estos signos, estas palabras, estas oraciones, etcétera, y las circunstancias en las cuales se emplea. Entonces, nosotros vemos estas situaciones comunicativas que tanto nos han planteado, tiene que ver con el usuario desde uno con el interlocutor o uno incluso con el texto escrito. O sea, saber enfrentarme a un texto escrito implica qué hipótesis me hace un texto científico, un cuento, una noticia periodística, una novela, qué es lo que yo estoy anticipando para esto, qué características tienen estas palabras y los significados. Insisto también entonces que cuando estamos leyendo las otras palabras, si yo desconozco alguna, no me tengo que detener en la palabra que no conozco, sino tratar de extraer la información con el contexto. Y que esas son las estrategias de lectura que nosotros también tendríamos que estar enseñando a nuestros niños, porque muchas veces así se detienen en la palabra que no saben y ya no entendieron absolutamente nada. Estos actos de habla canónicos, que tienen que ver con cuestiones comunicativas, que tienen que ver con situaciones en particular, pues nosotros de manera general, desde la lingüística, los dividimos en locutivos, ilocutivos, perlocutivos, etcétera. Pero ¿qué es importante de esto? Por un lado, entender que hay que hacer expresiones gramaticalmente correctas la mayoría de las veces, pero también hay que ser conscientes de que hay ciertas expresiones o actos locutivos que tienen que ver con contenidos de petición, información o invitación. Es curioso ver que hay niños dentro de los salones que no saben cómo preguntar, que no se atreven a preguntar. Esto tiene que ver también con la pragmática. ¿De qué manera nuestros niños van haciendo este ejercicio de saber preguntar, de pedir ayuda, etcétera? Y a partir de la forma en que se hace estos actos ilocutivos, nosotros encontramos una respuesta que es perlocutiva. Y entonces tenemos que hay muchas veces que, no sé si ya, no puedo llegar a decir que son trastornos, pero por ejemplo, si hay una maestra que lleva cargando muchos libros pesados y pasa a uno de sus alumnos y le dice, ¿qué pesados están los libros? ¿Qué pensarían que tendría que responderle el niño? Exactamente. Nosotros no estamos diciéndole, ¿me quieres ayudar fulanito? Simplemente hacemos una expresión y nosotros esperaríamos que por contexto y por pragmática el niño entendiera que estábamos haciéndole una petición de que nos ayude a cargar los libros. Pero hay niños que sí te dicen, sí están pesados y se siguen. Entonces decir, bueno, sí, exacto, de decir, sí, está pesado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues todos estos actos de habla también hay que serlos conscientes. A veces pensamos que estas máximas de Grace y este estudio de los actos de habla tiene que ver con los modales y las buenas costumbres, pero es que está permeado por la lengua, es decir, por favor,
el gracias, el saludo en la mañana, en la tarde, para iniciar un diálogo, etcétera, pues son formas que hay que ser conscientes. Por supuesto que es cultural, pero la escuela también tiene ahí una labor de decir, bueno, hay contextos en que se utilizan determinadas fórmulas sociales. Ahora, si por ejemplo también las famoso cultural de decir, el ahorita mexicano, cuando nos dices, ay, ¿me puedes me puedes sacar estas fotocopias? Y entonces uno dice, ahorita. Y ese ahorita dices, pero ahorititita. O sea, ya hasta ese nivel hemos llegado del ahorititita para efectivamente asegurarnos que es exacto. Es decir, es cultural. O el famoso, háblame en 5 minutos. Bueno, a mí no me lo digan porque yo sí estoy con el reloj en mano diciendo 5 minutos y les puedo hablar. Pero son expresiones que tienen que ver con el momento de que ahorita no te puedo atender. Y que entonces la fórmula social es decir, en un X número de tiempo, ¿no? Son cuestiones que tienen que ver con la pragmática y que nosotros tenemos que ir desarrollando también en nuestros chicos. Estas reglas conversacionales, esta actividad comunicativa, pues las tenemos que aprender en casa, en la escuela, en los contextos, diferentes contextos a medida que nosotros vamos interactuando en otros niveles, o sea, no solamente en la escuela, sino en un trabajo, por ejemplo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer y de qué manera tenemos que utilizarlas? Estamos seguros que en las reglas conversacionales tú quieres mantener una comunicación, si no, no se daría. Entonces, si hay alguien que le dice, doctora Ávila, ¿qué va a hacer hoy en la noche? Y me dice dormir, yo hubiera esperado que me hubiera dicho, ajá, exacto, ¿qué propone? Entonces, sí, que son actos que se van aprendiendo. Se supone que cuando uno hace ese tipo de preguntas es que hay una situación de confianza. ¿Qué esperaría uno? Que entonces, ¿qué sugieres? ¿Por qué? Etcétera. Ahora, eso también lo aprendemos desde el que te dice nada. Y dices, ay, bueno, adiós. Es decir, no, que solamente o son de invitación, o son de petición, o son de información. No utilizas otra estrategia. Es el contexto el que te tiene que permitir entender lo que el otro está sugiriendo y no necesariamente con las palabras todas concatenadas. Sí. ¿Será? Pero quiero entenderlo así, por eso le digo que rompió mi corazón. Es que es muy temprano para hacer este tipo de preguntas. Bueno, quien ha hecho todo un análisis sobre este tipo de principios conversacionales es Grice, desde 75 y uno de 79 que tiene que ver con estos principios de cooperación. Principios de cooperación que en verdad que son como los buenos modales, que se reduce a 4 máximas. La máxima de cantidad, haga que el discurso emitido contenga la información necesaria. Lo necesario, cuál es la intención, inicio, desarrollo y fin, conclusión. Que nosotros en las clases tenemos que hacerlo, que los niños cuando nosotros los enfrentamos a tareas de que explica, pasa y expone un tema, tendríamos que estar supervisando. Una máxima de calidad, esta es muy buena. No diga lo que cree que es falso, ni hable de lo que no tenga pruebas. Esa nos encanta violarla. Es decir, no tenemos esa idea a veces por amabilidad de decir, ay, creo que cuando pedimos una dirección, no sabemos, pero intuimos, sí, sígase por aquí derecho, luego da vuelta a la izquierda, etcétera, etcétera. Y no sabemos, creemos que es algo así. Una máxima de modalidad, sea claro, sin ambigüedades, breve y ordenado. Las tenemos que ir desarrollando con el paso del tiempo. Y eso en la escuela tiene que ser un elemento importante para poder desarrollarlo. Y si pensamos que estamos en usos sociales y comunicativos, estas máximas tendríamos que tenerlas en cuenta. Y la máxima de relación, sea pertinente o relevante.
como cuando nos hacen preguntas de ¿qué hora es? Y nosotros empezamos con, sí, este reloj que ayer lo llevé a componer y entonces creo que ya está dando la hora exacta que es. No, discursos claros. Cuando uno también encuentra a personas en un diálogo común y corriente que dice, a ver, resumen, céntrate, porque luego hay quien agrega muchos paréntesis en la conversación de paréntesis y te cuenta algo paralelo y luego dice, regreso al tema. Bueno, son estrategias de conversación. Entonces, no solamente se aplican a una cuestión de registro de clase, sino en nuestra vida cotidiana tendrían que estar estas reglas tomándolas en cuenta. Decíamos que en las reformas que se han hecho a los planes y programas, y en particular a los de español, tenía que ver cómo hemos ido haciendo un análisis, unidades de análisis mínimas desde el fonema hasta el discurso, y ahora decir desde el discurso hasta la unidad mínima, pero además nos dicen, no solamente es el discurso por el mismo, sino es la cuestión comunicativa en el que se está utilizando ese discurso. El discurso, entonces, que es la unidad básica de análisis de la pragmática, tiene diferentes matices, no solo son científicos, son sociales, ya lo veíamos, no solamente es expresión oral, es expresión escrita y tiene que ver también con coherencia y cohesión. Nosotros por lo regular lo vemos en los textos escritos, que parece que es recorte y pega, y no hay un hilo conductor del argumento. Lo vemos más a menudo ahí porque somos conscientes, o sea, hay una prueba ahí evidente, mientras que en el discurso oral es difícil porque estamos reteniendo cierta información de lo que nos está diciendo y además tenemos que, bueno, si el hilo conductor es tal para poder extraer el significado, pero también pasa eso. En un discurso nosotros de repente no somos muy conscientes de que el otro no tiene un inicio, no tiene un adecuado desarrollo y no está finalizando. Lo que nosotros estamos haciendo ahora con las reformas integrales del español entonces es también hacer énfasis en que todo discurso tiene que tener una coherencia y una cohesión. O sea, sí tiene que haber un hilo conductor y sí tiene que haber una estabilidad conceptual fija. No es que alguien se levante y empiece a hablar, porque sí, debe tener ideas muy claras de qué es lo que quiere transmitir, no solamente en el discurso oral, sino también en el discurso escrito. Ahora, ya veíamos que dentro de este sistema lingüístico no solamente son las cuestiones verbales orales, sino que hay cuestiones que son no verbales. Y ya lo comentaba el compañero de decir, bueno, hay cuestiones que son de proxémica, de kinésica y que todo estaría relacionado con la paralingüística. Todos estos elementos que acompañan nuestro mensaje para dar un matiz de significado, para indicar que, bueno, lo que sigue es importante, si subimos la voz, si la bajamos, si hacemos un cuchicheo, qué tipo de gestos utilizamos para poder comunicarnos. Bueno, nosotros podemos en el transcurso de esta charla, lo que viene haciendo es una reflexión sobre la lengua, una reflexión del sistema lingüístico que nosotros como hablantes del español ya tenemos, adquirimos la gramática, pero ahora siempre nos ha inquietado saber si los niños adquieren o aprenden la lengua. Partimos de un innatismo, pero además del innatismo decimos biológicamente tenemos que estar predeterminados, pero también decimos que socialmente deben tener un input lingüístico adecuado y que hay muchas cuestiones que aprendemos, que hay estructuras tardías gramaticales que tardíamente son aprendidas. Es importante en este sentido ver este fenómeno de la adquisición del lenguaje, de decir, bueno, ¿cómo es posible que los niños logren extraer de una serie de sonidos aquellos que pertenecen al sistema de la lengua? ¿Cómo estos se pueden combinar? ¿Cómo es que hay de repente las famosas explosiones léxicas, niños que de 50 palabras en el segundo año, en el primer año de vida pasan a 300 palabras, 400 palabras? Y tiene que ver con la morfología.
sino si yo mencionara aquí leche, lechero y lechería, ¿qué características tienen esas palabras? O sea, primero decíamos están relacionadas, leche, lechero y lechería, pero leche es un sustantivo que hace referencia a un objeto. Lechero es sustantivo, pero no es la leche, obviamente, sino es el que reparte la leche. Y lechería es el lugar. Entonces, ahí tenemos 3 palabras distintas. Hay explosión léxica, porque lo que está ocurriendo aquí es que se van agregando morfemas distintos. Y estos morfemas distintos que se van agregando nos van formando nuevos significados. Y lo mismo hacemos con pan, panadero, panadería, tortilla, tortillería. Y que tendremos que aprender porque en el caso del libro, por ejemplo, si yo digo libro, librero y librería, librero, no inmediatamente decimos, claro, es el que vende los libros, sino pensaríamos en el mueble. Entonces, sí, bueno, sí, hay morfología que se aplica, pero además hay cuestiones de significado que nosotros tenemos que ir atendiendo. Entonces, en este proceso de adquisición del lenguaje aprendemos paralelamente o de manera simultánea lo que son la semántica, la morfología, la sintaxis, la pragmática, etcétera. Ahora, cuando estamos viendo en la adquisición también que los niños tienen que ser conscientes de los cambios, como veíamos en los pares de oraciones anteriores, que si es lo mismo, Juan mira los peces, mira Juan. O verbos como los lobos asustan al niño o el niño teme a los lobos. Es decir, todas estas palabras tienen cierto matiz de significado, que sí existe una correspondencia y que los niños deben ser conscientes al cambio de orden de constituyentes. Nosotros hacemos muchos trabajos con respecto al orden de constituyentes cuando hacemos, si yo digo el pan es rico y pensamos en un análisis gramatical, en el pan es rico, pan, ¿ahí qué es? Ajá, entonces está en el sujeto. Y si yo digo como pan, pan en esa oración ¿qué es? Objeto directo. Entonces decimos que las palabras, si bien pertenecen a una categoría gramatical que ya sabemos, cuando están relacionadas con otras palabras y en el orden constituyente en el que aparece, adquieren otro estatus, por decirlo de esa manera. Todo eso nosotros estamos continuamente trabajando con los chicos, bueno, o deberíamos de estarlo trabajando, porque insisto que ese es el gran reto para los maestros, que luego no somos muy conscientes, no hemos reflexionado sobre la lengua o no hacemos este tipo de trabajo. Ahora, en adquisición del lenguaje, entonces, nosotros estamos haciendo un análisis de la estructura, o sea, estos actos locutivos, pero también cómo funciona la actividad comunicativa, como estos ilocutivos, hiperlocutivos, y hacemos especial énfasis en que el lenguaje debe ser una actividad compartida, que los niños adquieren la lengua porque ahí están en constante interacción con el otro. O sea, solamente este intercambio comunicativo va a permitir la adquisición. Y en el caso de la escuela, no solamente es que el niño aprenda a comunicarse con el maestro, sino que aprenda a comunicarse con sus compañeros, con sus pares. En ese sentido, las estructuras lingüísticas se ven que también existe cierta adaptación y que incluso cuando vemos niños mayores hablando con niños pequeños, los niños hacen adaptaciones para comunicarse con estos niños más pequeños. Es un lenguaje, es una actividad compartida y siempre estaremos diciendo que esta es una interacción en donde hay una persona que es más competente en el caso de la escuela, o sea, el maestro debe ser más competente para poder enseñar al otro, para funcionar como mediador en este mundo lleno de significados y de sentidos. Entonces, hacemos un análisis lingüístico, pero también no descartamos la parte biológica y psicológica y por supuesto no descartaremos la parte del contexto funcional y social. Podemos nosotros hacer estudios de adquisición que tienen que ver no solamente con
el uso del lenguaje, o sea, desde la lingüística, sino que también hacemos un análisis estructural que tiene que ver cómo se manifiestan estas estructuras y las partes biológicas, físicas y psicológicas. ¿Y por qué hago énfasis en eso, además del procesamiento? Porque yo, que provengo de educación especial, veo que también están las famosas USAERs y los niños que ahora están ya incluidos en el aula. O sea, ¿qué vas a hacer con esos niños? Porque partimos de un hecho también que es cierto que no, esos niños no todos son competentes en la lengua materna, por cuestiones que tienen que ver con fisiológicas, biológicas, orgánicas, sistema nervioso. Bueno, y que esos niños también nosotros tenemos que crearles el andamiaje para que puedan estar en el grupo. O sea, tenemos nuevos retos en la escuela regular, que es decir, esta inclusión educativa, y hay que darle respuesta. La respuesta es educativa. Nosotros entonces, como sistema lingüístico, vimos la parte estructural, cómo está el sistema hecho, pero no podemos descartar entonces una influencia social y un aspecto cognitivo. ¿Por qué decimos cuestiones mentales y cognitivas? Porque el lenguaje necesariamente tiene que pasar por un desarrollo que tiene que ver cómo es, vuelvo a lo mismo, el ejemplo del plural, más o menos, tiene que estar también ahí en el caso del plural. O sea, ¿por qué utilizas casas? Porque tiene el niño que ser consciente de que hay más de una. O sea, son cuestiones psicológicas y cognitivas con las cuales tenemos que estar trabajando, porque insistimos que nosotros adquirimos la lengua no porque estamos memorizando, sino porque estamos haciendo un proceso, una reflexión que nos permite esta construcción. Ahora, entonces, ustedes conocen mejor a Piaget que yo, es decir, todo este proceso de asimilación, esquemas, equilibrio, desequilibrio, etcétera, pues así también es el lenguaje, y de la misma manera, o sea, es una función simbólica. Para Piaget, entonces, el lenguaje es una función simbólica, es una forma de representar el mundo. Y en el caso de Vygotsky, además de todo esto, voy a decir, es una herramienta social de mediación semiótica. O sea, puedo entender el mundo porque soy capaz de extraer información a partir de este lenguaje que vamos construyendo. Es decir, que es por naturaleza, o sea, que es innato, o si es el ambiente. Aquí no vamos a entrar en esta discusión, pero sí, indudablemente vamos a decir que hay un soporte biológico y que hay un input del medio ambiente que va a permitir esta adquisición. Ahora, nosotros podemos estar observando estos procesos de adquisición del lenguaje desde distintas disciplinas, desde la lingüística o desde la psicolingüística y desde la educación. O sea, es decir, nosotros como maestros echamos mano de otros elementos, de otras disciplinas, que es la lingüística y la psicolingüística. ¿Para qué? Para un fin en particular, que es esta función del lenguaje, para aprender, para comunicarme, para la memoria, para otro tipo de estrategias. Estas perspectivas e historias del desarrollo de adquisición del lenguaje, pues siempre nos ha inquietado saber cuál fue la primera palabra, cuál fue el primer lenguaje, y todos están basados desde hasta llegar al siglo XIX de diarios de observación. Estos diarios de observación que nos permitían, que eran los investigadores que tenían hijos y que entonces iban reportando qué pasaba con sus hijos durante el transcurso en la adquisición del lenguaje. Y estos trabajos de observación son los que van a permitir ya en el siglo XX la adaptación de dos grandes corrientes, que es el cognitivismo europeo con Piaget y con Vygotsky, y el conductismo. O sea, en América estábamos todavía con los condicionamientos operantes con Skinner. Es importante Piaget, por eso, pero además porque ustedes lo conocen mejor que yo, decir, Piaget estaba interesado en el cómo, en el proceso, y en ese sentido, en la adquisición del lenguaje, estamos nosotros también preocupados por el proceso. Cómo es que los niños van adquiriendo ciertas reglas gramaticales, la fonología, la fonética, la semántica. No hay errores en adquisición, lo que hay son procesos, que eso es lo que nosotros tendríamos que estar observando.
Para Vygotsky, que es este investigador, este autor, y que nosotros lo hemos retomado en educación principalmente con la zona de desarrollo próximo, es decir, nosotros maestros servimos de andamiaje, reconocemos en qué momento nuestro niño está de un proceso ante determinado conocimiento y qué es lo que necesitamos nosotros hacer para que lo logre alcanzar en esta zona de desarrollo próximo. Lo mismo pasa con la adquisición del lenguaje, es decir, bueno, ¿en qué momento está? ¿Qué necesita para comunicarse? ¿Y de qué manera está aprendiendo? El adulto mediador, el adulto competente que va a hacer todo el andamiaje pertinente para que el niño logre la adquisición de la lengua. El lenguaje para Vygotsky va a estar en el centro de los procesos mentales superiores porque va a permitir entonces la atención, el aprendizaje, la memoria y la percepción. O sea, la lengua sí nos permite o nos ayuda a categorizar el mundo de determinada forma. No me voy a detener mucho en el conductismo para llegar aquí a las bases biológicas. Entonces, decir, bueno, sí necesitamos entonces un sistema biológico, un soporte biológico determinado, y en este caso vemos nuestro gran ejecutor, el cerebro. Es decir, el cerebro, por supuesto que hay áreas primarias, áreas secundarias y áreas terciarias. Es decir, estas áreas primarias en donde llegan los estímulos puros visuales o auditivos o táctiles, las áreas secundarias que permiten la asociación de estos estímulos y las áreas terciarias. ¿Y por qué es importante? Porque al final en toda la corteza cerebral, esta citoarquitectura que está aquí representada de esta manera, con distintos triangulitos, puntitos, etcétera, nos permite ver que estas áreas van madurando de manera paulatina, es decir, que las áreas terciarias que están relacionadas con la lectoescritura son las que maduran más tardíamente, y que en el caso del lóbulo frontal, el que nos permite la planeación, la ejecución, regulación, etcétera, pues es de los que madura más tardíamente, alrededor de los 18 años. Por eso no en balde las grandes decisiones de saber qué vamos a estudiar, etcétera, a qué nos vamos a dedicar en la vida, se dan a esa edad. Y las áreas, y también aquí estaríamos en estas áreas de asociación de la lectoescritura, porque en la lectoescritura, ¿qué es lo que necesitamos? Cuando escribimos hay una cuestión motora, pero no solamente es motora, también es visual. Y también hay una representación de lo que nosotros queremos escribir. Todas esas áreas están relacionadas. Y si pensamos en estos métodos para aprender a leer y escribir, pasaba por la fonología. O sea, que el español es tan transparente que nosotros establecemos una correspondencia entre la grafía y el fonema. Y por lo tanto, también estaríamos hablando de estas áreas secundarias en donde está recibiendo el estímulo puro. Ahora ya vemos que este es un proceso de doble entrada, que es fonológico, pero también tiene que ser semántico, si no sería un proceso muy antieconómico. Bueno, entonces hay una coordinación intersensorial, vuelvo a decir lo mismo, desde preescolar, desde la guardería y todavía los primeros años estamos nosotros ayudando a los niños a esta discriminación, a esta categorización, pues estamos ayudándolos a la maduración de las vías auditivas y perceptivas. ¿Qué tenemos aquí entonces? Nosotros estamos observando en el caso de adquisición que los niños atienden a los tonos elevados, a las vocales alargadas, a las pausas y a los contornos entonativos. Si observamos esto, podemos ver que los niños están segmentando lo que están escuchando. Entonces, y que la madre naturaleza no se equivocaba. Cuando las mamás, bueno, también los varones, cuando los papás están hablando con los niños, utilizan cierto tono para comunicarse con ellos. Estos tonos más altos, más agudos, van a permitir entonces también la adquisición. Están ayudando a la percepción auditiva, a la discriminación. Se ha observado que desde la temprana, desde los primeros meses, los niños ven, descubren los matices de la voz, pueden distinguir entre una voz femenina de una voz masculina, pueden localizar la fuente sonora y además son capaces de ir reproduciendo determinados sonidos.
Ahora, ¿qué es importante? Pues esta percepción auditiva como un prerequisito de la lengua oral, marcan lo que es inusual. ¿Qué significa esto? Volvemos al innativo, es decir, solamente un organismo genéticamente predeterminado puede decir, esto ya lo conozco, esto ya lo puedo memorizar, paso al siguiente estímulo. Porque imagínense que nosotros cada vez que escucháramos estuviéramos aprendiéndolo, sería un proceso antieconómico estar como un aprendizaje nuevo, cada vez el mismo, sino que hay que memorizarlo. Ahora, en la percepción visual entonces, indiscutiblemente también los niños cuando están aprendiendo a hablar, están atendiendo a la forma en que se está emitiendo. O sea, sí hay una percepción auditiva, pero también están viendo cómo es que se mueven los labios, de qué manera se están, incluso si sube o baja la lengua, digo, esto es muy burdo de decir, pero sí están atendiendo a este tipo de información. Entonces, los niños están percibiendo el reestímulo del rostro humano. Aquí es cuando vemos los primeros rasgos de interacción social. La famosa sonrisa social de las que ya nos hablaba Piaget, es el momento de este intercambio de comunicación. O sea, tiene el niño y los papás que establecer ese vínculo para que se lleve a cabo la comunicación y la adquisición de la lengua. Entonces, en toda etapa prelingüística requerimos de estos precurrentes que son percepción visual, percepción auditiva y la coordinación de todos estos elementos. Ahora, tanto la percepción visual como la percepción auditiva van a ser elementos del sistema nervioso, o sea, por las vías piramidales y extrapiramidales y por el mismo hemisferio, los mismos hemisferios cerebrales, van a madurar algunos tardíamente. Nos ha pasado también ver en primer año, por ejemplo, niños que no pueden segmentar las palabras, o sea, las escuchan como si fuera una sola emisión. O sea, una maestra que se llame Elsa, o sea, el niño escuchará maestrelsa, no escucha maestra, Elsa, escucha maestrelsa, como una sola emisión. Entonces ahí por eso digo, seguimos enseñando a segmentar, a cortar las palabras, a buscar las sílabas tónicas. Todos los planes y programas en el caso de la adquisición del lenguaje y que van a impactar a la currícula de español pasan por la psicolingüística, pasan por esta disciplina que tiene que ver con… ¿puedes apagarla ya? La psicolingüística es la disciplina entonces que va a aunar el contenido de la lingüística con los aspectos de psicología y va a retomar muchas cuestiones de la cuestión social, la psicología social de Brown, de decir, necesitamos un andamiaje que permita que los niños adquieran cualquier conocimiento, cualquier conducta, pero también la cuestión de la lengua oral y de la lengua escrita. La psicolingüística tiene mucha producción con respecto no solamente a esta producción oral y escrita, sino también a cuestiones de aprendizaje de segundas lenguas, del bilingüismo y de las patologías. Y en este caso de las patologías, desafortunadamente puedo decir de las personas que nacen sordas, que ese es el campo en el que yo realmente me muevo, de decir, bueno, porque, insisto, ya están los niños en las escuelas, hay que darles una respuesta educativa. Los niños sordos que no tienen la lengua de señas como primera lengua, pero que tampoco tienen español. Y están en una escuela, además, aprendiendo contenidos de una lengua que no conocen ni dominan. ¿Qué hacemos en este caso y cuáles son las estrategias que nosotros tendríamos que estar implementando? Que lo vamos a recuperar desde la psicolingüística. Y creo que cumplí en el tiempo récord. Muchas gracias.